El enunciado dice, sea f de x, x cuadrado más 16 sobre x. Hallar el dominio, los intervalos de crecimiento y d de crecimiento y los extremos locales de f. Bueno, tenemos f de x igual a x cuadrado más 16 sobre x, que es igual a x cuadrado más 16 por x a la menos 1. Acá lo escribí así porque puede ser que a alguien le resulte más fácil pensarlo como potencia. 1 sobre x es x a la menos 1 para el momento de derivar. Hay que restarle 1 al exponente y pasar este exponente multiplicando a este coeficiente. Bueno, el dominio de esta función es todos los reales menos el 0, porque el único valor que no puede adoptar x es 0 porque aparece ahí en un denominador. Lo escribí así, menos infinito 0, unión 0 infinito. Se podía haber puesto reales menos el 0. Bueno, vamos a derivar. La derivada de x cuadrado es 2x, el 2 pasa multiplicando, se baja un grado. Y bueno, la derivada de 16 sobre x es lo mismo que la derivada de 16 por 1 sobre x, ¿no? Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Y como os dije recién, para el que le resulta más fácil verlo como potencia, 16 por x a la menos 1, al derivar este menos 1 pasa multiplicando al coeficiente, de manera tal que nos va a quedar menos 16, y la potencia se baja en 1, o sea, de menos 1 pasa a menos 2. Queda menos 16 por x a la menos 2, que es lo mismo que decir menos 16 sobre x al cuadrado. Bueno, ahora igualamos la derivada a 0 para encontrar los eventuales puntos donde tengamos mínimos o máximos relativos, y a su vez para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, si igualamos a 0, 2x menos 16 sobre x cuadrado es igual a 0, equivale a decir que, pasando este término del lado derecho, nos queda 2x igual a 16 sobre x cuadrado, después pasamos x cuadrado multiplicando del lado izquierdo y el 2 dividiendo del lado derecho. Se podría haber sacado el denominador como un x cuadrado acá, bueno, eso lo maneja cada uno según le quede más cómodo. A mí me pareció más cómodo así. Bueno, nos queda x al cubo es igual a 16 sobre 2, o sea, x al cubo igual a 8, y la única solución real que tiene esto, que es la que nos interesa acá, es 2, ¿no? 2 al cubo, 8. Bueno, entonces sabemos que la derivada se hace 0 para x igual a 2. Entonces ahora vamos a evaluar el signo de la derivada en todos los intervalos que tengamos determinados. Por un lado por el dominio y por otro lado por este valor 2 que encontramos acá. Bueno, o sea, el primer intervalo va de menos infinito a 0. Así que tomamos un valor cualquiera dentro de ese intervalo, que nos quede cómodo obviamente, para evaluar el signo de la derivada en ese intervalo justamente. Bueno, entre menos infinito y 0 nos queda cómodo menos 1. Reemplazo a x menos por menos 1, perdón, acá en la expresión de la derivada, me queda 2 por menos 1, menos 16 sobre menos 1 al cuadrado es menos 18. O sea que la derivada en ese intervalo es negativa. Recordemos que todo este análisis vale porque sabemos que la función es continua en todos estos intervalos que estamos analizando acá. De manera tal que acá el signo de la derivada es constante en todo este intervalo una vez que lo hayamos para un valor. Bueno, ahora hacemos lo mismo en el intervalo 0, 2, nos queda como el número 1, 2 por 1, 2, menos 16 sobre 1, nos queda 2 menos 16 que es menos 14. Acá también la derivada es negativa, por lo tanto en estos dos intervalos la función decrece. Tenemos derivada negativa, decrece en ambos intervalos. Y en el intervalo 2 infinito he tomado 4 como valor porque queda más cómodo para hacer 16 dividido 4, ¿no? Así que 2 por 4, 8, menos 16 dividido 4 que es 4, nos queda 4. O sea que acá la derivada es positiva, de manera tal que en el intervalo 2 infinito la función crece. Así que ya estamos en condiciones de indicar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El intervalo de crecimiento es el intervalo 2 infinito, y la función decrece en menos infinito 0 y en 0, 2. Bueno, y tenemos un mínimo relativo para x igual a 2, porque el hecho de que la función decrezca hasta 2 y empieza a crecer en 2, nos dice que ahí tenemos un mínimo relativo. La función decrece hasta 2 y en 2 empieza a crecer.
Así que calculando el valor de la función en 2, obtenemos el valor del mínimo relativo. 2 al cuadrado es 4, más 16 dividido 2 es 8, 4 más 8 12. O sea que la función tiene un mínimo relativo en 2 y ese mínimo vale 12. Obviamente que la función no tiene ni mínimo ni máximo porque tiene tanto tendencia a menos infinito como a infinito, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. Y cuando x tiende a 0 por valores positivos también. Y cuando x tiende a 0 por valores negativos, tiende a menos infinito. Uno puede ver acá que cuando x adopta valores absolutos relativamente grandes, este término se hace relativamente pequeño. De manera que es fácil interpretar que cuando x tiende tanto a infinito como a menos infinito, esta función se va a parecer a la función x cuadrado. O sea que la gráfica va a tener una forma parecida para valores absolutos grandes de x a la de x cuadrado. Eso lo vamos a ver ahora. A continuación les presento la gráfica de la función, pero en dos partes. Primero, con valores comprimidos en los ejes x y, de manera que el entorno de 0 no se ve con detalle, se ve el comportamiento general de la gráfica. Y después se los presento ya con un entorno de 0 bastante visible, de manera de poder ver sobre todo donde aparece el mínimo relativo. Después nos vamos alejando y vemos cómo la gráfica en su comportamiento general, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, tiene la forma en su gráfica de la que habíamos visto en la primera imagen. En ninguno de los dos casos usé la misma escala en los ejes porque no quedaba como para visualizarlo. Bueno, ahora a continuación se los presento. Bueno, acá podemos ver, como dijimos, la gráfica sin un detalle en el entorno de 0, para ver el comportamiento general cuando el valor absoluto de x toma valores relativamente grandes. Y podemos apreciar que esto se parece a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. Lo que podemos ver acá es que tenemos un decrecimiento en esta parte y un crecimiento en esta parte. Bueno, en la siguiente gráfica ya vamos a meternos en detalle en el entorno de 0, donde tenemos la asíntota vertical, que es el eje y, ya para poder visualizar los valores hallados para mínimos, máximos relativos y el resto de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá he usado distintas escalas para que se pueda apreciar bien el comportamiento de la función. Bueno, acá podemos apreciar que para x igual a 2 tenemos este mínimo relativo, que es 12, que la función decrece en menos infinito 0 y en 0 2 y que crece en 2 infinito. Ahora nos vamos alejando para ya saliendo de ese detalle podemos ver el comportamiento general que habíamos visto antes ya, ¿no?